Amigos, vamos a entrar en materia siempre con el objetivo de, una parte, crear conciencia y la otra, hacer docencia en esta cadena nacional Omega Estéreo. ¿Saben qué? La noticia que debe hoy ser nuestro objetivo es exactamente lo ocurrido con el anuncio de Fitch Ratings, la calificadora de riesgo que en el año 2010 fue la que puso a Panamá como que tenía grado de inversión en el año 2010. En el año 2024, nosotros encontramos que Fitch el jueves último pasado anunció que nos colocaba a Panamá la deuda en BB más, ahora antes de ser BBB menos. Esto tiene que ver con la reputación de nuestro país. Entonces, como son temas tan especializados, y es bueno que ustedes entiendan qué implicaciones tiene esto cuando se habla particularmente de lo que es este tipo de castigo que se le aplica a algunos países, el anuncio este de Fitch, de que degrada pues la degradación de nuestra deuda y la pérdida del grado de inversión. Hay quienes dicen, nosotros tenemos esta mañana al profesor universitario Felipe Argote. Profesor, buen día, ¿cómo está usted? Bienvenido aquí a En Perspectiva. Buenos días, Guillermo. Gracias y Camila, gracias por la oportunidad de expresarme en tu programa que es tan escuchado. Profesor, a ver, vamos directo al tema. Usted le declaró a la agencia EFE, cuando esto ocurrió, la agencia de noticias EFE es una de las más influyentes que hay en América Latina, vamos a ponerlo en perspectiva. Usted dijo que no es ninguna sorpresa que Fitch tomara esta decisión, pero lo que más me preocupa es que se dice que es probable que las otras empresas calificadoras puedan llevarnos o puedan irse por ese mismo rumbo que tomó Fitch, profesor, las posibilidades y en qué consiste exactamente este tema relacionado pues con la pérdida del grado de inversión. Adelante. Sí, gracias. Mira, hay que empezar diciendo que Fitch, igual que Moody's, Standard & Poor's, son calificadoras de riesgo privadas. Son empresas privadas que le dicen a sus inversionistas si deben o no invertir en títulos, valores de estados, de gobiernos a largo plazo. Esos títulos, valores son bonos, fundamentalmente bonos. O sea, lo que te dice es si debes o no comprarle los bonos que emite Panamá. ¿Qué pasa? Ellos decidieron poco a poco, debido a los elementos que voy a enumerar, lo siguiente, ellos fueron bajando diciendo, mira, te voy a poner en el límite, oye, la perspectiva, como veo la cosa no va bien, y llegó el momento que lo bajaron, pero lo bajaron ¿a dónde? Grado de inversión solamente tenían 3 países en Latinoamérica: Chile, Perú y Panamá. Más nadie. O sea, que no es que nosotros caímos como El Salvador, que está en bonos basura, porque Bukele se puso a jugar con criptomonedas, ni Venezuela, ni Argentina tampoco, que los periodistas dejaron eso hecho un desastre, y Milei lo está empeorando, sino que quedamos fuera del selecto club de países que esta calificadora decía que hey, pon la plata ahí, que no hay riesgo. Pero ¿qué pasa? Nosotros bajamos al umbral una cuestión. No es que nuestros bonos no se van a vender, lo que pasa es que se van a vender más caro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Fitch? Fitch no puede hacer otra cosa que responder a una realidad del mercado. Por eso yo decía antes que no importa lo que decían las calificadoras, ya el mercado nos quitó el grado de inversión. ¿Por qué? Porque cuando Héctor Alexander sacó los primeros bonos al principio de este gobierno, si ustedes lo recuerdan, que salió con un cheque enorme que parecían que se habían ganado la loto de Miami, emitieron bonos y lo pusieron en el mercado le pagó 3.25%, o sea, no le pagó. El gobierno tenía que pagar 3.25 en cupón, que es como si fuera la tasa de interés. La última emisión que hicieron hace unas semanas, la vendieron
en 7.9% de tasa de interés o de cupón. O sea, ya el mercado te dijo, te triplico la tasa si quieres que te lo compre. Pero estaban dispuestos a comprar 19.000 millones, aunque solamente el gobierno estaba pidiendo 3.000. ¿Qué significa eso? Mucha gente, muchos inversionistas estaban dispuestos a comprarlo, pero casi al triple de lo que lo compraron al principio de este gobierno, lo cual significa yo no me arriesgo tanto contigo. Yo te voy a comprar porque yo sé que me vas a pagar, pero como tengo un riesgo, te lo compro, me tienes que pagar más por ese instrumento. Entonces, ¿qué iba a hacer Fitch? Fitch no iba a decir, no, Panamá sí tiene grado de inversión. Entonces, si tiene grado de inversión, ¿por qué está vendiendo los bonos en 7.9? O sea, se ajustó a una realidad que ya existía. Profesor, la figura de la deuda pública tiene que ver, por supuesto, con esta decisión tomada por Fitch Ratings. Me explico. En el año 2019, la deuda de la República de Panamá ascendía a 24.000 millones de dólares. Año 2024, entramos con 50.000 millones de dólares. Eso significa que se ha duplicado, profesor. El impacto que tiene en este sentido la deuda pública, lo que yo diría el tema de las finanzas en Panamá, puede ser que impacte como un principal elemento en la pérdida del grado de inversión de nuestro país, y si eso era predecible. Mira, eso es uno de los elementos que no es ni siquiera el fundamental, porque la relación de la deuda siempre... ¿Cuál es el fundamental? Ok, el fundamental es el déficit fiscal. El fundamental es que estás gastando más de lo que ingresa, y tu déficit fiscal, que por ley tenía que haber sido 1.5, anda por 4 puntos y pico. O sea, Héctor Alexander, que aunque el grado de inversión no lo dieron en 2010, es por la ley que él estableció, que él fue el que se inventó eso de la ley de responsabilidad fiscal, logra el grado de inversión y él mismo la pierde 14 años después. ¿Por qué Panamá tenía una ley que decía que no debíamos gastar 1.5% más que el Producto Interno Bruto, no que el ingreso del Estado, porque así se mide a nivel mundial? Pero cuando no lo hacían, entonces cambiaban la ley, decían, no, súbelo a 2.5, súbelo a 3, y entonces ahora ellos dicen, no, pero lo que pasa es que nosotros teníamos ahora la reforma de la ley, es que lo íbamos a ir bajando a 1.5 en 3, 4, 5 años, pero es que tú no vas a estar aquí. Mira, eso me recuerda, tú sabes que en un pequeño paréntesis, hay un poeta chileno, Parra, que se inventó la antipoesía. A él le dieron el premio Príncipe de Asturias. Cuando se lo dieron, le preguntó un periodista, ¿tú crees que te lo mereces? Y él dice, sí, me lo merezco por los libros que pretendo escribir. O sea, eso fue a futuro. Eso fue lo que dice ahora el director de presupuesto del MEF. No, es que nosotros teníamos un plan para bajarlo. No, es que tenías un plan, pero lo tienes alto. Ahora, o sea, no cumpliste con eso. Ese es lo primero. La gran cantidad de gastos, el aumento de un presupuesto absurdo que no debió modificarse. El presupuesto del año pasado era 27.000 y lo que hicieron subía a 32 y luego lo bajaron a 30, que todavía tenía 3.000 millones por encima de lo que tú deberías haber puesto. Es evidente que tú no ibas a poder cargar con eso, y lo que hiciste fue meterlo en 30.000 para poder gastarte la mitad los primeros 6 meses y que el próximo gobierno dijera, no, debemos que ajustarlo a 27. Ahora, pero como ya se gastaron 15, yo nada más me quedan 13. Pero profesor, ¿sabes que en ese punto, leyendo el artículo completo de Fitch, o sea, con todas las justificaciones y explicaciones de por qué dan la calificación que dan, ellos usan la frase en un momento de maniobras contables, o sea, maniobras en la contabilidad del Estado, y dicen que el presupuesto 2024 autoriza mayores gastos mientras asume que no se van a cumplir. O sea, como que dice como que el gobierno pone que se va a gastar 30, digamos, pero que ellos asumen que en verdad no se van a gastar tanto, sino que en verdad se van a gastar, no sé, 25. Eso se refleja en ¿Por qué eso? Porque en el mismo presupuesto hay una línea que dice ajustes.
Entonces, ¿qué pasa? Es que las maniobras son tan evidentes. Una fue lo que hicieron el año pasado, que pasaron una deuda que era que había que pagarlo, pasaron al día siguiente, al año siguiente con un swap para poder justificar el año anterior. Ahora ellos ponen una línea de ajustes que significa lo que ellos hacen siempre. O sea, ellos hacen un presupuesto y luego en octubre lo ajustan. ¿Y dónde lo reducen? Generalmente en inversiones. Bajan las inversiones que tenían presupuestadas y luego en ese ajuste dicen presupuesto ajustado y luego en diciembre dicen, oye, cumplimos el presupuesto ajustado. Claro, lo ajustaste en función de lo que pasó en todo el año. Entonces, ese ajuste significa lo que realmente puse ahí, pero no pretendo gastarlo. No, es un número, así que tú no sabes que si lo va a hacer en gastos o inversión, pero siempre lo hace en inversión y eso se hace muy fácil, porque si tú tienes la posibilidad de decirle a alguien que iba a empezar la línea 4, el tren de, ¿cómo se llama? El puente, el cuarto puente, y dice, mira, eso no me gustó técnicamente, revísalo. Se fueron 30 millones de dólares ahí que no se invirtieron y que estaban supuestamente presupuestados. Por eso digo que son varios elementos y no uno. Okay, por eso tengo que cumplir con un compromiso comercial. Vamos a entrar en materia ahora. ¿Cómo esto va a afectar el bolsillo de los panameños? El que anda por ahí de a pie, el que anda en su automóvil ahora que va para el trabajo, el que no tiene empleo. ¿Cómo se va a ver la merma en su bolsillo? Eso es importante, profesor. Al regreso, aquí en este programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El profesor en Economía de la Universidad de Panamá, Felipe Argote, es nuestro invitado. Estamos haciendo docencia acerca de qué significa, sobre todo para los legos en la materia, me incluyo, el término del anuncio que ha hecho la empresa calificadora de riesgo Fitch, que ubica a Panamá y la define como que ha tenido una pérdida en el grado de inversión. Y esto es un tema que nos preocupa a todos porque el bolsillo es el órgano del cuerpo humano que más duele, el más sensitivo, ¿no? Camila, adelante. Sí, antes de entrar como en las aplicaciones, en la práctica de esta pérdida al grado de inversión, profesor, nada más para culminar como la parte de la explicación de por qué quedamos donde estamos. Porque hay personas diciendo que fue el cierre de la mina. Incluso el comunicado del gobierno creo que puso un peso, o le atribuyó un peso mucho más que el que le dio Fitch a ese tema, porque lo que dice Fitch es que el cierre de la mina agravó desafíos fiscales que ya existían y de gobernanza, y que complica aún más el panorama fiscal, pero simplemente es un elemento más a una situación que ya existía. Hablan de que hay dificultades, que Panamá tiene que mejorar la recaudación, sea o reduciendo exoneraciones o aumentando algunas tasas. Bueno, el tema del presupuesto que ya comentamos, habla de limitaciones en la data, de la falta de auditorías independientes que dificultan tener un panorama claro. Y ahora que hablamos de las elecciones y los candidatos, también Fitch incluye en su diagnóstico que la fragmentación política limita la capacidad de tomar acción. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué puede hacer Panamá ahora? O sea, ¿cuáles son como las acciones que Panamá debe tomar sin importar la persona que quede como capitán del barco el 5 de mayo? Lo que hay que tomar en cuenta es que Fitch toma decisiones en función de sus inversionistas. A ellos no les interesa quién gobierna. Inclusive no les interesa si hubiera una dictadura militar, siempre y cuando esa dictadura controlara y estableciera las políticas que a su juicio permiten que sus inversionistas cobren su plata. Entonces, cuando él toma estos elementos por supuesto, de poco control sobre la finanza del Estado, de estar inventando una contabilidad creativa, y el hecho, por ejemplo, de que esté tan fraccionado la situación política, para ellos es un elemento que les preocupa en función de lo que surja posteriormente. Así que, pero eso no se va a resolver hasta después de las elecciones para ver si efectivamente esa fragmentación se ve en las elecciones, o puede ser que se lleve una gran sorpresa, ¿no?
pero todos esos elementos lo toman ellos siempre en función de sus inversionistas privados que quisieran o no comprar bonos del Estado en Panamá. Más nada que eso. Profesor, a ver, el manejo de las finanzas públicas es uno de los factores. Sin embargo, hay una realidad que mucha gente se estará preguntando. ¿Cómo esta situación va a afectar el bolsillo de los panameños? Me explico, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, ¿qué puede pasar? Mira, cualquier elemento que haga que Panamá pierda grado de inversión, eso hace lo que hace es que los bonos que se emitan posteriormente, porque los bonos tienen tasa fija. Recordemos que no estamos hablando ni con el Fondo Monetario ni con el Banco Mundial, estamos hablando con gente inversionista que compran o no bonos que emitiría. Eso afectaría a los bonos en lo sucesivo que se venda el Estado y que sale tan caro como el anterior, que fue carísimo. ¿Qué significa eso? Plantear de que eso inmediatamente va a determinar un momento las tarjetas de crédito, la hipoteca y los préstamos de carro es una exageración. Y si los bancos se agarran de eso y se ponen de acuerdo para subirte la tasa, a mi juicio es una sinvergüenzura. ¿Por qué? Porque cuando ganamos grado de inversión, en el 2010 nadie recibió una nota del banco diciendo te bajo la hipoteca porque tenemos grado de inversión, ¿verdad? Cuando el FED, que es la agencia de Estados Unidos que establece las tasas de interés, La Reserva Federal de la Reserva Federal bajó la tasa de interés casi a cero. Nadie recibió una nota del banco diciendo te voy a poner la tasa de interés de tu tarjeta de crédito a la mitad o te bajo la hipoteca. Eso es la buena noticia porque no, nadie se lo bajaron. Ellos lo que hicieron fue subírtela con el objetivo de que la gente que no pudiera pagar en la pandemia, los que sí podían, iban a pagar lo que los otros no pudieron pagar en tasa de interés y te subieron. En vez de bajártela, te la subieron. Entonces decir ahora que eso va a bajarte o que va a subirte la tasa de interés, no lo creo, pero eso lo vamos a ver inmediatamente, porque hay muchos bancos, independientemente de que en algunas cosas se ponen de acuerdo a señas, no es que se reúnen a hacerlo, pero si te das cuenta, los bancos ahora están ofreciéndote 0 tasa por la tarjeta del otro banco, lo cual significa que es una realidad de que la tasa de interés se baja en la práctica si tú lo haces. Si te quedas con el otro, sigue pagando. Pero si tú te aprovechas de esta competencia y tomas la del otro banco que te lo va a dar tasa cero 18 meses, de hecho, bajaste la tasa de interés. Si en los próximos días ellos dicen, dejamos esto, porque ya entonces te subieron la tasa. Pero como yo sé que no va a pasar, me pueden llamar dentro de 2 semanas y decir, tú eras mentiroso. Yo sé que eso no tiene por qué ocurrir en este momento. Si eso sigue así y y seguimos perdiendo grado de inversión, entonces eso sí puede ocurrir, porque entonces nuestros bonos sí se convierten en basura, vienen menos inversionistas o no viene ninguno, nos cobran todo más caro, entonces sí, vino para el desastre. Pero salir o sea, regresar a grado de inversión es relativamente fácil, porque como dije, estamos en el umbral. Se nos pusieron BBB menos y de ahí nos quitaron el menos y nos bajaron uno porque el gobierno no hizo caso, lo que le vienen advirtiendo hace un año. Entonces, si eso sigue ocurriendo, sí puede ser un desastre, pero es relativamente fácil salir. ¿Cómo? Uno, bajando los gastos extraordinariamente. Solamente en la asamblea sabemos que hay 3.000, 5.000 trabajadores que no están ni ahí. Si tú le dices, el que no está sentado en una silla va para afuera, ya votaste a 3.000 o 5.000. Y si eso ocurre en la asamblea, que es evidente, imagínate cómo estarán los ministerios llenos de botellas, no solamente del PRD, porque ahí cada diputado panameñista de RMCD tiene 20 mínimos empleados en su circuito, trabajando haciendo ¿qué? Si ellos no tienen que trabajar haciendo activismo, esa es una parte. La otra, buscando a los evasores, porque con los evasores tú aumentas los ingresos. 3, eliminando exoneraciones multimillonarias a los ricos, eliminando la exoneración esa a los hoteleros, los subsidios a los bancos, los subsidios a los promotores de vivienda. Con todo eso tú aumentas los ingresos del Estado y puedes crear. Y si la plata que te ahorras lo pones en inversión, en infraestructura, crece el Producto Interno Bruto porque la gente tiene mayor actividad económica, viene la inversión extranjera, entonces sí, que aumenta las posibilidades de crecimiento del país. Pero ¿sabe qué?
Eso no lo puede hacer este partido, este gobierno, ni los que están ahí, porque ninguno de los que tiene diputados con 20 o 30 o 40 trabajadores pagados por mi plata van a tumbar esa cuestión. Ellos van a seguir con lo mismo. Por eso, mira, responsable de deuda, responsable de mal manejo, además del MEF, es la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, dirigido por el diputado Benicio Robinson, que él recibió todos los votos a favor de todos los partidos, salvo de Juan Diego. Todos los demás votaron por él como presidente. Creen que ellos, Arnulfita, CD, RB, todos pensaron que él era el mejor para ese cargo. Ellos, ninguno de ellos está capacitado para hacer estas medidas sencillas, que si van a ser impopulares, yo digo que no van a ser impopulares. O sea, ¿quién va a ser impopular con eso? Los corruptos, las botellas, la gente que vive del Estado, los que reciben exoneraciones y subsidios, los que han hecho el desastre. Bueno, si ellos van a ser impopulares con eso, yo lo asumo que van a hacerlo. Pero la gran población estará completamente de acuerdo con eso, y antes de fin de año, en octubre, nosotros podemos salir de ese hueco y entrar nuevamente a países con grado de inversión. Ahora, en términos de la economía en general, al sacar la mina de la ecuación, Panamá sí, o sea, al final del día uno esté a favor o no del contrato, etcétera. El caso es que eso sí representa un hueco de ingresos, por más chico que algunos lo consideren comparado a lo que tenía que ser. Pero sí, Panamá tiene que encontrar cómo reemplazar esos empleos, cómo reemplazar esos ingresos y ese movimiento en la economía, ese porcentaje del PIB, que creo que Fitch pone que es 5, alrededor de 5% del PIB. ¿Cuáles son las mejores opciones de Panamá, por lo menos a su consideración, sectores de la economía en particular que podrían reemplazar esos fondos y empleos? Mira, porque al final eso genera recaudación, eso genera movimiento económico. O sea, ya hay que ir pensando, hay que dejar la era de las lamentaciones y ya hay que ir pensando, ¿cuál es el plan? ¿Qué se puede hacer? Eso es muy sencillo. El efecto de la mina sobre Panamá es 2.5 a 3%, lo cual no es poco. Sobre todo mira, cuando se mide el Producto Interno Bruto, lo que se pone en el Producto Interno Bruto generalmente en una empresa es salarios y ganancias, porque todo lo demás es porque es valor agregado. Los salarios se pierden, mucha plata de salarios, pero gran parte de esos salarios también eran extranjeros que se regresaron para Filipinas y para Corea y para China. Y la utilidad no se quedaba mucho aquí, a menos que algunos de los accionistas que tal vez eran panameños y están escondidos y recibieron la plata. Ellos se llevan la plata para Estados Unidos, para Canadá, para China, que eran los grandes accionistas. No digo que sea poco, pero es menos de lo que ellos dicen que son, porque realmente cuando viste que liquidaron empleados, dice que eran 7,000 y se fueron a liquidar 3,500. ¿Y dónde están los demás? Eran extranjeros. O sea, pero igual, ellos exageraban, pero no digo que no era mucho, era bastante. ¿Cómo se reemplaza eso? Yo se lo he dicho muchas veces, eso es relativamente fácil. Si nosotros hacemos el tren a Chiriquí, que no es que lo vamos a hacer en un año, eso está más de 5 a 7 años, generamos la economía suficiente en constructores, en las empresas que le daban comida, que le vendían a la mina, empezarían a venderle a la empresa que está construyendo el tren a Chiriquí, los ingenieros de mina, porque un tren no es una carretera, un tren tiene que ir horizontal, tiene que abrir hueco en los cerros. ¿Quién sabe hacer eso? Los ingenieros de mina. O sea, tenemos una actividad que se genera por toda la carretera hasta Chiriquí, generando empleo en el camino, con gente que además los trabajadores de la construcción, cuando están trabajando, ganan muy buen salario, pero lo que pasa es que ellos no trabajan todo el año. Pero cuando están trabajando, tienen buen salario. ¿Y sabes qué hacen con esa plata? Ellos no se van a Miami ni a Disney World. Ellos lo gastan en su barrio y en la calle y se compran una zapatilla y se compran una... O sea, ellos reparten la economía. Si ellos están trabajando en Chiriquí, en Veraguas, en Coclé, ellos comen ahí, se toman sus cervezas ahí, hacen su vida ahí
y los empresarios del área van a tener restaurantes, van a vender ropa, van a vender cosas, y los proveedores van a tener, y eso es una operación que no es barata, vale 4.000 millones de dólares, pero no en un año, puede ser en 5, 6, 7, tienes una operación. ¿Y sabes qué es lo que pasa con eso? Que los inversionistas de calidad, no los que vienen porque les regalamos el país a pedazos con exoneraciones, dicen, oye, están haciendo un tren a Chiriquí, tal vez yo puedo llevar mi mercancía a Costa Rica, por ahí es la cosa, la gente está, yo voy a invertir en Panamá y voy a pagar mis impuestos, no porque me regalan eso, no como la minera que se llevó 3.500 millones de utilidad y pagó 0 de impuestos, porque crea empleo, y tú creas un empleo y 2 y 3 y tienes que pagar todos los impuestos del mundo. Entonces, eso es una salida para poder recuperar esa parte que se pierde de alguien que estaba destruyéndonos el país también. O sea, es cierto, pero el hueco se llena de esa forma en vez de estar inventando que todo lo hacen en la ciudad. Eso es algo que genera. Mira, están diciendo, creo que una de las campañas dice que van a hacer una carretera por fuera. Mira, una carretera vale 5 veces más que un tren. Y una carretera dura 8 años, un tren dura 18. Una carretera con lo que genera de contaminación un tren necesitaría alrededor de 20 camiones. O sea, es evidente que el tren es mucho más barato, movería gente y carga, no solamente gente y carga. Mira, sale más caro traer la mercancía, un contenedor de Tierras Altas a Puerto de Balboa que del Puerto de Balboa a Holanda. Así les digo lo que es de caro el sistema de transporte que tenemos, que un tren lo resolvería en gran parte. Por eso en Europa hay muchos trenes y eso no significa que no hay camiones. Esa es la salida. Profesor, el tren significa desarrollo. ¿Ok? El tren significa agilizar los procedimientos de movimiento de carga y de personas, entre otras bondades, y es menos contaminante también que los camiones que circulan de un lado hacia el otro. Esa es la correcto. realidad. Pero ¿saben qué? Aquí no se toma en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es un asunto de negocios para algunos avivatos hacer carreteras, se lo digo de frente. Sí, hacer carretera, gran negocio. Exactamente. No darle mantenimiento. Mantenimiento no, deja que se dañen para hacer la nueva, que ahí está la comisioncita. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El profesor Felipe Argote, profesor en la Universidad de Panamá, profesor en economía, nos está hoy ilustrando, repito, tratando de hacer docencia acerca del impacto que tiene la decisión tomada, por la firma calificadora Fitch, que ha tenido la iniciativa, triste para nosotros, de la pérdida del grado de inversión. Pero, profesor, hay factores que a lo mejor gravitan sobre este tema, y me explico. Aquí no se estableció un plan de austeridad serio, ¿ok? No se ha utilizado una tijera adecuadamente para, usemos otro término. Pero digo, yo no sé si Panamá necesita austeridad, Panamá necesita gasto razonable, por lo menos. Pero la austeridad es importante. La austeridad es importante porque... Pero no es lo mismo, es que austeridad no es lo mismo que gasto razonable. A ver, vamos a entrar en números, profesor. En el año 2019, la deuda en Panamá, la deuda que tenemos era de 24.000 millones de dólares. El año 2024 nos llega con 50.000 millones de dólares, lo cual se ha duplicado. ¿Estamos claros? La manera como aquí ha faltado quitarle la grasa al Estado. La grasa significa el gordito ese que tiene la carne, ¿no? Ha faltado hacer. Sí. Esa falta de toma de decisiones, a mí se me ocurre pensar que tiene que ver con la política, profesor, porque lo que usted dice, ¿no? La asamblea, ¿cuántos trabajadores que tiene esa institución tienen una silla y un escritorio para trabajar? Esa es una gran duda. Y ni hablar de los ministerios, entre otras cosas. Pero, profesor, el riesgo de que además de Fitch ahora llegue Standard & Poor's, por poner un ejemplo, y diga, ¿sabe qué? Nosotros también hacemos lo mismo. O unos más. ¿Esa es una posibilidad razonable o no? Por supuesto, pero mira, yo estoy un poco más de acuerdo con lo que dice Camila en cuanto a la austeridad. El asunto es que no se trata
Recuerda que nosotros caímos 20% en la pandemia. Nadie cayó 20%. Nosotros debimos haber caído 5%, igual que Costa Rica, El Salvador, etcétera. Si eso hubiera ocurrido por los malos manejos macroeconómicos de este gobierno, nosotros estaríamos con un Producto Interno Bruto pasando los 100,000 y nuestra relación deuda-PIB estaría por debajo de los 50. Pero en vez de eso, detuvieron el puente sobre el canal porque en vez de utilizar esa plata para inversión, decidieron usarlo en gasto. Entonces lo hicieron en gasto porque tal vez esas inversiones que pararon del metro, que empezaron después del puente, hubieran generado mucho más empleo de lo que tienen de empleados el Estado, el gobierno. Pero ¿qué pasa? Ellos prefirieron que fueran del gobierno para que fueran sus activistas políticos. Entonces ellos hicieron un desastre. Y ahora que alguien me diga que después que se robaron la plata a dos manos, y no el PRD, todos los partidos que cohabitaron juntos en la asamblea, me vengan a decir que nosotros tenemos que apretarnos el cinturón, a mí me parece un despropósito, porque realmente lo que tienen que apretarse el cinturón son ellos. ¿Y cómo? Eliminando a todos sus activistas políticos del Estado para bajar los gastos, pero esa plata no la podemos poner debajo del colchón. Esa plata tenemos que ponerla en inversión en infraestructura para generar los empleos que tengan buen salario para que gasten en el comercio, compren su casa y entonces ya no tengamos que estar subsidiando a los bancos ni a las promotoras, sino que la gente tenga su plata y gaste con su dinero y no que el Estado benefactor le regale bolsa de comida y subsidio, porque la gente no necesita subsidio, la gente necesita empleo. Un país en donde los pobres se la pasan con una mano extendida y los ricos tienen las dos, no es un país que tiene futuro, a pesar de que crecemos económicamente, porque aquí la gente se para a las 4 de la mañana a trabajar. No puede ser que ahora le digas tienes que apretarte el cinturón. Eso realmente sería una sinvergüenzura, porque ya nosotros nos apretamos el cinturón más que suficiente. Profesor. Creo que el Cienburgas tenía una pregunta también. Sí, pero quiero decir algo, lo que usted dice, profesor. No es que la gente madruga para ir a trabajar. Los países del mundo. Sino que regresan, pero eso, Rubén, sino que regresan a su casa a 9, 10 de la noche. Correcto. No hay familia. No hay familia no hay que... familia. Rubén, adelante. Cosas primordiales de Panamá fue que Panamá fue uno de los primeros países del mundo en tener ferrocarril. Eso es bien importante, que nosotros no desarrollamos el servicio de carreteras, sino que tuvimos un ferrocarril de Panamá a Colón, que fue uno de los primeros del mundo. Entonces, en Chiriquí también, Rubén, en Chiriquí también, en Chiriquí fue igual. En Chiriquí también lo tuvimos, en el mundo de las bananeras, que iba de Concepción a Puerto Armuelles, de Puerto Armuelles a la frontera. Entonces nosotros tuvimos esa visual, y Felipe Argote nos puede decir las ventajas de los ferrocarriles sobre las carreteras. Sí, ya lo hablamos, pero profesor, a ver, viene un nuevo gobierno, ya sea que este repita o que gane otro. ¿Qué tipo de medidas tendría que tomar para recuperar el grado de inversión? Excelente. Solamente para terminar con lo del tren, evidentemente es más barato, menos contaminante, masivo, muchas cosas. Aquí no solamente hay quienes les gusta arreglar calles, lo que pasa es que aquí hay buenas empresas, excelentes empresas constructoras, pero que tienen que saber que por buenas que son, deben no poner sus intereses de construir por encima del beneficio del país. Ellos saben perfectamente que es mucho mejor un tren que una supercarretera por fuera que vayan a 120 kilómetros por hora y sale 5 veces más caro. Pero como ese es su negocio, pues ellos siempre, uno es muy condescendiente consigo mismo, deben pensar como país y seguramente pronto serán también expertos en ferrocarriles. Es muy fácil regresar al grado de inversión, reduciendo espectacularmente primero la corrupción, 2, reduciendo los gastos del Estado también bastante, y es posible. 3, recuperando más dinero de los evasores. 4, por los impuestos.
cobro de impuestos de los que no pagan impuestos aquí, eliminando las exoneraciones absurdas que se dieron, como a los hoteleros y una serie de cosas, eliminar los subsidios a los ricos, por ejemplo, a los promotores de vivienda, por ejemplo, a los bancos, eliminar eso y aumentar la cantidad de inversión espectacularmente en inversión estatal, en infraestructura. Permitiría que nosotros inmediatamente, antes de fin de año, recuperáramos el grado de inversión. Pero como te digo, eso no lo van a hacer los actuales partidos, porque sus intereses están ahí. Ellos no le van a decir a sus propios activistas políticos, oiga, ustedes 500 están votados por amor a la patria. No, ellos van a pelear por su gente, porque esos fueron los que los pusieron de diputados, aunque lo están pagando con mi plata. Es posible entonces muy fácilmente hacerlo, pero no lo pueden hacer estos partidos que todos en colusión han gobernado en la asamblea con la descentralización paralela, y ahora pues como que se olvidan y todo el mundo quiere hacer, va a hacer un cambio, cuando si lo quisieran hacer, todo lo puede hacer hoy lo pudieran hacer ellos mismos, porque todos están gobernando solamente votando a sus activistas, pero no lo van a hacer. Oiga, tenemos que irnos, lamentablemente. Bueno. Tenemos que irnos, son las 8:26 de la mañana, pero ¿sabe qué, profesor Argot? De verdad, se han coludido todos para buscar la manera de sangrar al Estado. Es muy cierto, y esa comisión de presupuesto de la Asamblea, el poder que tiene, ahí está, y ese resultado, lo que estamos viendo. Así es. Ese es lo que estamos nosotros cosechando de la mala siembra de esa comisión de presupuesto de Panamá. Un hombre con otros más, con unos cuantos, ¿ok? Son los que deciden el futuro de este país. Un hombre, se llama Benicio Robinson, con otros 4 más, exceptuando el diputado Vázquez, que es el único que no se suma a ese coro de entusiastas promotores de una política torcida en este país. Profesor Felipe Argote, un placer tenerlo aquí. Gracias por sus valiosos. Gracias a ustedes por la invitación.